Hola chicos, vamos a seguir con nuestro tema de procesos que pasan sobre la superficie de la Tierra y que pueden cambiar cómo se ve la Tierra, dependiendo del clima y también de las fuerzas de erosión que van a ocurrir. Bueno, todo esto lo van a tener ustedes en sus notas. Erosión, vamos a comenzar ahí. ¿Qué es lo que es? Bueno, es cuando ya las rocas han sido desgastadas y vueltas en pedazos más pequeños. La erosión es el proceso que las va a mover de un lugar a otro. Y cuando llegan al lugar final, es ahí donde va a ocurrir la deposición. Y todo un sistema erosional requiere ciertas cosas, algún agente que lo pueda mover. Y cuando hablamos de agente, no estamos hablando de una persona, sino que fuerzas que van a poder mover el sedimento o las rocas. También necesitamos el sedimento que va a ser movido por esos agentes de erosión y también alguna fuerza que va a impulsar ese movimiento. Y la mayor forma de erosión va a ocurrir por la fuerza de la gravedad que sostiene a todas las cosas en la Tierra. No estamos flotando hacia el espacio. Los 5 agentes de erosión son, primero que todo, gravedad. Se va a llamar movimiento masivo. Y también tenemos el viento, que va a mover sedimentos que no son muy pesados, son livianos y no tienen mucha densidad. También tenemos agente de erosión en la forma de las olas, que pueden remover partículas, sedimento y arena de las costas y también depositarlas en las costas de las playas. Tenemos agua corriendo en términos de arroyos, ríos, pueden ser también cataratas, waterfalls, y también tenemos la fuerza de los glaciares que han erosionado, han movido muchos sedimentos de un lugar y los han depositado en otros. Aquí estamos viendo que tenemos los 5 agentes de erosión. Tenemos agua, tenemos olas, tenemos viento, glaciares y también el último que ven ahí en el lado derecho, hacia abajo, que dice landslide, es el movimiento por gravedad, que por el peso de todos esos sedimentos y las rocas se caen y el sedimento es movido de una parte más superior a una parte más inferior. Pero el número uno agente de erosión va a ser el agua. El agua ha podido cambiar cómo se ve la tierra, cambiar y hacer espacios nuevos, crear ríos, crear valles, crear lagos donde no habían lagos anteriormente. Entonces, el primer número uno agente de erosión sería el agua. Okay. Y la deposición podemos ver que es como lo que dice la palabra, cuando los sedimentos ya han sido movidos por cualquier agente de erosión, sea agua, viento, gravedad, cuando ya llegan a caer en un lugar, y no tiene que ser final ese lugar, pueden ser erosionados y movidos otra vez, pero cuando ya caen, eso se llama deposición. Y la mayoría de los sedimentos son depositados por el agua y podemos ver en, en las imágenes en la pantalla ahorita que el noviembre 16 del 2016, disculpe, había ahí un punto que se llama Cape Point y después en el 2017 se ve que hay un poquito más de sedimento que fue depositado y otra vez a principios de julio, el mismo año 2017, se ha convertido en una isla pequeña. Eso sería la deposición por olas que están llevando nueva arena a ser depositados en nuevos lugares donde no estaba. Y también puede ser erosionada por esas mismas olas, pueden ser quitadas toda esa arena, esa isla puede desaparecer. Okay. A la deposición, ¿a dónde ocurre mayormente? La deposición va a ocurrir en grandes cuerpos de agua, sea lago, sea un océano, sea um, un pequeño lago. Puede ser llevada ahí, transportada por ríos y por arroyos y van a ser depositadas ya cuando se desemboca el río. Pueden ver aquí que mientras la velocidad del agente de erosión
en este caso estamos viendo agua, la deposición puede ser más alta o más baja. Entonces, si las olas están, si vemos en el lado izquierdo, si las olas están muy fuertes y ese movimiento del agua es muy rápido, entonces erosión va a ser mucho más rápida. Quiere decir que se van a remover más arena de esas áreas. Pero ya cuando se calman las olas, ¿verdad? Vamos a poder ver que hay menos erosión, o sea que se está quitando menos la arena de esa ubicación y se puede encontrar que hay más deposición porque ya no hay tanto movimiento. Si vemos aquí en el lado derecho, podemos ver un río y el río está llegando a la costa de ese país o de ese estado y está desembocando en el océano y donde está la flecha podemos ver que ahí es donde está ocurriendo la mayor cantidad de posición porque el río ya no está fluyendo tan rápido sino que está desembocando a un cuerpo grande de agua. Okay? So river velocity decreases and sediments deposit form a delta. Quiere decir que mientras la velocidad de ese río va disminuyendo, los depósitos de sedimentos se van acumulando y ese tipo de formación geográfica se llama una delta. Aquí en términos de gráfico estamos viendo lo mismo. Si la velocidad disminuye, la cantidad o la velocidad de deposición va a aumentar. Lo voy a decir otra vez. Si hay menos velocidad de ese agente de erosión, si el agua no se está moviendo tan rápido, quiere decir que se va a depositar más. Estamos viendo una relación indirecta. ¿Okay? También los sedimentos, la forma del sedimento puede ser afectado. Puede afectar, disculpe, qué rápido se va a depositar algo. Si vemos acá en el gráfico, las partículas o los sedimentos que son mucho más redondos van a depositarse más rápidos que los sedimentos que son más planos o tienen forma más largas. Y si vemos acá en el lado derecho de su pantalla, las pelotitas moradas se van a depositar primero y después van a ser los sedimentos que tienen una forma más plana. ¿Okay? También la densidad tiene mucho que ver cómo se van a depositar los sedimentos. Si algo es más denso, en el caso de plomo acá, podemos ver que las pelotitas de plomo se van a depositar primero porque tienen más densidad, o sea que pesan más que el aluminio y el aluminio se va a depositar después. Es lo mismo con los sedimentos. Cuanto más denso sea el sedimento, entonces la partícula se va a depositar mucho más rápido. ¿Okay? El tamaño también tiene una relación parecida a la densidad, que si el tamaño de la partícula es más grande, usualmente va a tener más densidad, quiere decir que se va a depositar antes que las partículas que son más pequeñas, ellas van a quedar más para arriba, o sea, más en términos de sedimentación y las capas que van a formar, las más grandes van a ser aquí abajo y las más pequeñas van a ser aquí arriba. ¿Okay? Cuando hablamos de depósitos de sedimentos, podemos decir que son sedimentos ordenados, que esos sedimentos son similares en el tamaño, la forma o la densidad. Hay mucha uniformidad en esa área de deposición, pero también pueden ver depósitos de sedimentos desordenados, no están clasificados, quiere decir que es una mezcla de tamaño, forma y densidad. Podemos ver acá en el lado donde está la arena, poorly sorted sand, quiere decir que hay arena de todo tamaño. En medio también hay rocas, guijarros, arena y rocas pequeñas de todos tamaños. Y acá podemos ver hasta rocas muchos más grandes que se llaman boulders, mezcladas con arena y rocas más pequeñas. Esos son sedimentos desordenados y se pueden encontrar muchos en lugares de playas aquí en Long Island. ¿Okay? También podemos ver que, como dijimos antes, la velocidad del agua o del viento también va a afectar cómo se va a depositar el sedimento. Si vemos acá, es como que en este lado aquí se está desembocando el río
y todo lo que son sedimentos más grandes, más densos, que tienen una forma irregular, van a depositarse primero y los que son más livianos, menos densos, más pequeños van a poder ser transportados aún más lejos de la desembocadura del río. Aquí estamos viendo el mismo diagrama con el pescadito. Boulders, que serían las rocas más grandes, se van a depositar primero, después guijarros, después rocas pequeñas y finalmente arena, arcilla, limo y cualquier otra cosa que estaría flotando en el agua. Todo eso va a tomar mucho más tiempo para depositarse que las cosas que son más grandes y más densas y más redondas. Okay, esto se llama clasificación horizontal porque las rocas que están cayendo se van depositando en forma horizontal. Las más grandes se van a encontrar mucho más cerca a la desembocadura del río y las más pequeñitas van a poder ser llevadas más y más lejos de donde se desembocó el río, porque son más pequeñas, pueden ser transportadas mucho más fácil. Okay. Aquí estamos viendo en cuál sección del río, acá, right, se va a depositar, está diciendo la ubicación B, ok, eso aquí se está desembocando, viene de una área alta, los ríos, ¿verdad? Porque dice montañas, quiere decir que poquito por poquito el área donde va transcurriendo el río se va poniendo más plano y más plano, pero aquí va a desembocar. Entonces, viendo acá, sabiendo lo que sabemos ya de cuáles son los sedimentos que van a depositarse primero y cuáles son los que van a ser llevados más lejos, y aquí está desembocando el río, ¿cuál de estas va a ser el diagrama que enseña la forma en que se van a depositar los, los sedimentos? Y sería la D, porque si vemos acá, las rocas más grandes se quedan más cerca a la desembocadura y los más pequeñitos se van acumulando más y más lejos de donde abrió el río hacia el océano. ¿Okay? También si hay un cambio rápido en la velocidad del agua, va a ser un poco diferente en cómo se va a depositar el sedimento. Esto se llama clasificación vertical, porque ahora estamos viendo que todos los sedimentos se van a depositar hacia abajo y según el tamaño, los más grandes se van a depositar abajo, los medianos encima de ellos y últimamente van a depositarse los más pequeñitos, más livianos. Okay. Esto se llama graded bedding porque enseña shows vertical sorting, larger particles settle first and will be on the bottom. Lo que hemos dicho, las cosas más grandes se van a sedimentar antes que las cosas más pequeñas. Entonces, si vemos acá, están viendo aquí rocas más grandes que rápido se van a sedimentar. Menos de más o menos 3 segundos para poder depositarse todas y llegar a formar una columna. Aquí tomó más o menos 5 minutos. Los sedimentos serán más pequeñitos, entonces van a flotar un poquito de tiempo antes de poder ya caer del todo, que hay sedimento que es aún más pequeño, ¿ok? Y aunque el agua no está fluyendo, algunas de esas partículas van a quedar flotando en el agua y pueden ver acá en esta área que comienza a crecer porque los sedimentos se van depositando. Podemos ver que las cosas más grandes se han depositado aquí abajo y las más pequeñitas, poquito por poquito se va a aclarar esta agua porque los sedimentos van a depositarse. Aquí se está formando otra capa un poquito más negrita, que es el limo que se ha caído, o sea, se ha separado del agua, pero aún aquí tenemos algunos que todavía están flotando y esto ha tomado 80 minutos para ocurrir. Aquí lo estamos viendo más cerca.
Okay, ahora están depositando sedimentos de todos mismos tamaños al mismo tiempo. Pueden ver que las rocas más grandes se depositaron mucho más rápido. Aquí hay algunas que están flotando. Ustedes pueden ver que algunas de estas rocas tienen una forma plana y van a tomar un poquito de tiempo para bajar. Estos sedimentos son más livianos, menos densos y todavía quedaron flotando. Okay, aquí estamos viendo horizontal sorting, clasificación horizontal. Los más grandes se quedan más cerca a donde se desemboca el río y los más pequeñitos van a seguir atravesando más la columna de agua para poder depositarse más lejos. También tenemos clasificación vertical. Esto quiere decir que en un estanque de agua, como en un lago donde no hay mucha corriente, los sedimentos más grandes se van a depositar abajo, los medianos sobre de ellos y los más pequeñitos, sea arena, arcilla o limo, van a quedarse más en la parte superior. Y podemos ver que todo tiene que ver con el tamaño. Más grande está en esta parte, vertical sorting, se va a quedar abajo. Los más grandes acá van a quedarse más cerca a donde se desembocó el río. ¿Okay? Y cómo la gravedad va a afectar el movimiento masivo, cómo es gravedad puede erosionar la superficie de la Tierra. Bueno, dependiendo en el tipo de paisaje donde está, si es montaña, si llueve mucho, o sea que el clima tiene mucho que ver con esto, pueden ver derrumbamientos de tierra, se llaman landslide, alud de lodo, mudslide, que hay un gran deslizo de lodo, y arrastres, que es creep. Y les voy a enseñar ejemplos de cada uno de ellos. Okay. So, un landslide, aquí está un derrumbamiento de tierra, quiere decir que hay una gran porción de tierra que ha sido movida de una parte más superior a una parte más inferior. En la clase yo les había dicho que esto ocurrió muy cerca de donde vivía yo en El Salvador. Esto ocurrió porque habían quitado mucha de la vegetación que estaba acá para construir casas y esos árboles con sus raíces mantenían la tierra en su lugar. Y cuando comienza a llover, como ya no hay nada que los detenga en su lugar, entonces comienzan a correr. Todo ese sedimento, toda esa tierra se puso floja por el agua y se deslizó. Eso sería un landslide. Este es arrastre del suelo, movimiento por gravedad de un área más alta a una área más baja, pero es mucho más despacio. Podemos ver que los árboles han comenzado a tener como una curva porque sus raíces quedan en un lugar mientras la tierra va moviéndose poquito por poquito y arrastra todo lo que está ahí. Podemos ver ya las curvas que están ocurriendo en los árboles por ese movimiento. Y este es mucho más despacio, puede tomar años para ocurrir. Okay, mud flows, alud de lodo, muy similar a un derrumbamiento de tierra, solo que ahora estamos hablando de mucha más cantidad de agua que convierte todo esto que estaba acá en lodo y se mueve como que es un río. Okay, so aquí estamos viendo una persona que está en un río y puede escuchar que algo va a ocurrir. Pueden escuchar mucho movimiento y lo que ustedes van a ver ahorita es como una luz de lodo puede derrumbar todo lo que está en su camino. Y se mueve como que es un río, tiene una corriente hasta que llega a desembocar en una área donde está totalmente plano. Gracias a Dios que estas personas pudieron moverse a tiempo, porque todo ese lodo iba a arrastrarlos como arrastró todas las otras cosas que estaban ahí. Okay. Derrumbe de rocas, rock slide en English, quiere decir que la gravedad pudo mover o como que jaló las rocas hacia abajo y en vez de tierra estamos hablando de capas de rocas que se desprendieron y cayeron hacia abajo. Y cuando ven aquí, cuando caen, todo esto sería sedimentos desordenados, no están clasificados, de todo tamaño han
han caído, se han depositado en la parte inferior acá. ¿Okay? Aquí podemos ver que las rocas se depositan todas juntas en cualquier tamaño porque el movimiento fue de repente que ocurrió todo ese derrumbe de rocas. En este caso fue la gravedad que puede causar esto, pero la gravedad no es lo único que puede causar esto. Si hay un terremoto que mueve la tierra, puede causar ese desprendimiento de rocas y se pueden caer y causar este tipo de daño. ¿Okay? Aquí estamos viendo también gravedad, movimiento masivo, cuáles son los factores que van a afectar movimiento masivo por medio de gravedad, que el gradiente de la cuesta, si es muy inclinada la cuesta, entonces todo eso se va a caer mucho más rápido que si fuera una inclinación más suave, más pequeña. La temperatura también tiene mucho que ver con la gravedad y el movimiento de la tierra y rocas. Precipitación, cuánto llueve o cuánto nieva, si se congela y hay ciclos de congelación y descongelación. Y también la vegetación que se encuentra en el suelo. Cuando hay más árboles y con sus raíces sostienen mucho mejor la tierra, y cuando hay desforestación, porque va a haber construcción en esa área, entonces ese suelo ya no tiene nada que le ayuda a prenderse y mantenerse fijo en un lugar. Entonces, si hay mucha lluvia, puede causar ese derrumbe como causó en mi país, en El Salvador. Agua corriente también tiene mucha energía y puede mover sedimentos de un lugar muy lejos a otro lugar y depositarlos ahí. Y como dijimos que este es el agente más común de erosión, porque si vemos acá, si pensamos que esta es una elevación alta porque hay montañas, puede estar millas y millas y millas muy lejos de donde está el océano. Poquito por poquito esos sedimentos van a ser arrastrados, erosionados, hasta llegar a desembocar, y aquí es donde va a depositarse. ¿Okay? En este video quiero que vean cómo agua corriente o el flujo de agua puede erosionar y cambiar cómo se ve el paisaje. ¿Okay? Si el agua corre más rápido, entonces erosión, ese transporte de sedimentos va a ser mucho más rápido, pero ya cuando se calma, la tasa de erosión va a ser menos. ¿Okay? What is a stream? ¿Qué es un arroyo? Bueno, sabemos que es agua corriente, es parecido a un río, solo que un arroyo es en un canal más pequeño y la velocidad no es el volumen de agua no es tan grande como en un río. Y un tributario o una corriente afluente, ustedes pueden verlo de esas dos maneras, quiere decir que hay ríos o arroyos más pequeños que fluyen hasta unirse a un arroyo o un río más grande. So, podemos decir que este de acá, este de aquí, todos se ven como ramas de un árbol, van fluyendo y el agua corre hasta unirse a este río que es más grande. Okay. What is a watershed? Una cuenca de drenaje es una área que colecta todo el agua de los arroyos, de los ríos y los tributarios, y también todo el agua que cae por medio de nieve o de lluvia es colectada en cierta parte y va a llegar a depositarse se llama aquifer, que es un depósito subterráneo donde se mantiene agua colectada, que proviene de toda una área llamada watershed o cuenca de drenaje. What is a watershed? Is it a shed that holds water? Nah, try again. A watershed is all of the land that drains into the same location or body of water. People tend to think only of water bodies such as rivers, lakes, and wetlands as being part of their watershed. However, any land, whether it is park, farm, forest, school parking lot, and even the soil we build our homes on is also included. Think of a watershed as a funnel.
collecting all the water within a specific area and draining into the nearest body of water. Drop by drop, water is channeled into soil, groundwater, creeks and streams, making its way to larger rivers and eventually the ocean. Everyone in the world lives in a watershed. Watersheds know no political borders, whether local, national or international. Our environment, our economy and our society all depend on a healthy watershed. Aquí este diagrama, este es un mapa de todas las cuencas de drenaje que se encuentran en los Estados Unidos y la razón por qué se ven como ramas de un árbol es porque esos son todos los ríos y los tributarios que colectan agua en esa área. So, si nos enfocamos en el más grande, este se llama la cuenca de drenaje del Mississippi, porque este río que comienza acá, bueno, no comienza ahí, sino que comienza mucho más aquí arriba, pero se va a desembocar aquí en el Golfo de México, disculpe. Toda esta área, todos estos ríos y tributarios colectan agua y eventualmente todas estas corrientes de agua se van a unir al río Mississippi, que es el río principal en esta cuenca. Si vemos acá, en el estado de Nueva York, aquí estamos nosotros. Aquí arriba tenemos diferentes cuencas de drenaje y incluso aquí está Long Island, este piquito de color. Aquí hay diferentes cuencas de drenaje. Toda la agua que obtenemos para poder cocinar, bañarnos y tomar vienen por medio de cuencas de drenaje que mantienen agua fluyendo de diferentes partes de un mismo país o hasta puede atravesar diferentes países como vemos acá, aunque aquí corta, todo lo que está en esta parte de acá sería Canadá. Esas cuencas de drenaje también agarran agua de Canadá. Okay. ¿Cómo es que una corriente de agua va a transportar sedimentos? Bueno, puede ser en varias maneras. La primera va a ser llamada en solución. Podemos ver aquí arriba. Son las partículas mucho, mucho más pequeñas que como el limo o la arcilla por su tamaño que es tan pequeño y la densidad que es tan baja, nunca en realidad van a poder ser depositados, quedan en suspensión, ¿okay? Quedan como flotando en el agua. También la solución, que es cuando las partículas se disuelven en el agua, como en el caso de la sal. Esa sal puede ser diluida por el agua y queda en solución, se mezcla con el agua. Por eso el océano tiene ese sabor tan salado, porque esa agua está llena de partículas disueltas de sal. Y también puede ser por saltación. Si vemos aquí abajo, es cuando están rebotando, rodando o se están deslizando a lo largo del lecho del arroyo, el stream bed, que sería la parte más profunda del arroyo. Esto es cuando va a ocurrir abrasión. Y abrasión, si ustedes se acuerdan, es un tipo de desgaste físico porque las rocas se van chocando y arrastrando y dando vuelta poquito por poquito. Está una roca que se ve como esta de acá, toda angular, una forma rara, va a poder redondearse y hacer más y más pequeña según cuánto vaya siendo arrastrada por el lecho del arroyo o, across the stream bed here. Y es cuando ocurre desgaste físico. Okay. Aquí estamos viendo una animación. Pueden ver que las partículas como la arcilla y el limo quedan en suspensión y van flotando. Vamos a verla otra vez. Y las cosas más grandes como las rocas van deslizando, van rebotando, van redondeando y todo eso va a ayudar a que esas rocas se desgasten más en forma física. Okay. Cuando hablamos del agua, el agua tiene tanto poder que puede formar valles y los valles que van a ser formados por una corriente de agua, un río, un arroyo, va a ser V-shaped valleys, valles en forma de la letra V. Si podemos ver acá, los lados del valle tienen una inclinación muy alta, muy empinada.
Y es porque este arroyo que va atravesando acá va cortando esa área geográfica. Fast-flowing water carrying large boulders cuts rapidly downwards, causing vertical erosion. At the same time, the hill slopes on the valley sides become unstable. Rain reacts chemically with the rock, breaking it down into smaller pieces. These landslides send material down into the river, where it is washed away. Over time, vertical erosion produces characteristic steep-sided narrow valleys with a V cross-section. In the higher reaches of the river, where the water is fast-flowing, protruding hillsides and interlocking spurs are found. Así es como fue creado en todos esos valles que podemos ver en nuestros países, y fue hecho por un río cuya corriente fluye muy rápido y esto va a tomar años y años y años para ocurrir, y además necesita esa precipitación en forma de lluvia o de nieve para poder también ayudar a erosionar los lados del valle para que quede una inclinación o un gradiente más suave a los lados. Okay. ¿Cuáles son los factores que van a afectar la velocidad de un arroyo? El gradiente o la pendiente, slope. Okay. Cuanto mayor sea la inclinación, mayor será la velocidad de ese arroyo, ¿verdad? Si estamos viendo el río acá, va a fluir mucho más rápido de cuando llega a desembocar, porque la inclinación es mucho más alta ahí. Y podemos ver aquí. The steeper the river slope, the faster the water velocity. Okay. Cuanto más inclinado sea la pendiente del río o donde está pasando el río, entonces la velocidad va a ser mucho más grande. Si la gradiente es más calmada, entonces la velocidad va a ser más baja. Si la velocidad aumenta, entonces más erosión va a ocurrir, ¿verdad? Porque el agua está fluyendo mucho más rápido. Quiere decir que la velocidad es más grande, más erosión va a ocurrir de los lados que están a la par del río. Y si la velocidad del río o del arroyo disminuye, entonces en vez de erosión, va a haber el chance para depositar ese sedimento, ¿verdad? Entonces, todo esto son relaciones que dependiendo de qué alto sea una cosa, si va a ocurrir más erosión o más deposición. Ok, so viendo esto de acá, dice, the cross-section below shows the stream flowing downhill. Points A through D are locations in the stream. So, aquí esta línea negrita es el arroyo. Puntos A, B, C y D son ubicaciones dentro del arroyo. ¿En qué punto va a ocurrir más deposición? So, si vamos acá, de A a B, la pendiente es muy alta, entonces el movimiento del agua va a ser más rápida. De B a C, todavía vemos que hay una pendiente, hay una cuesta que todavía tiene una buena inclinación. De C a D, la inclinación no es tanta. Y en D, después de D, dice lake, que es un lago. Entonces, ¿en qué punto A, B, C o D va a ocurrir la más deposición? Y va a ser en D, porque en D es donde el arroyo va a desembocar en el lago. Y aquí ya no hay pendiente, sino que el lago ahora es el que va a recibir toda esa corriente de agua que está dentro del arroyo. ¿Okay? También otro factor que puede afectar la velocidad de un río va a ser el volumen, cuánto volumen, o sea, cuánta agua tiene ese arroyo o río. Volume es, or discharge, sería volumen o descarga del arroyo, quiere decir cuánta agua hay. Si hay más agua, entonces mayor será la velocidad del agua, ¿verdad? Si hay un poquito de agua, entonces no va a correr tan rápida esa agua.
¿Cuál gráfico va a representar mejor la relación entre la descarga de un arroyo y la velocidad que tiene ese arroyo? Y dijimos que si hay mucha velocidad, quiere decir que hay mucha descarga, o sea que hay, y descarga siendo el volumen del arroyo, entonces va a ser este. Si hay más descarga, entonces la velocidad va a ser más. Es una relación directa. ¿Okay? ¿Qué otra cosa puede afectar la velocidad del arroyo? La forma del canal. Si el canal es podemos ver acá, cuanto más redondo sea el canal del agua, o sea, a donde está pasando el agua, mayor será la velocidad porque hay menos fricción. Y podemos ver acá, en esto de acá, es muy redondo y no hay casi muchas rocas. El agua va a correr mucho más rápido acá. En esto es muy ancho y no es muy profundo, entonces ahí va a haber más resistencia y la corriente de agua va a ser menos. Y acá, por tener todas estas rocas, entonces el flujo del agua va a ser más lenta porque hay tanta resistencia cuando el agua está tratando de pasar sobre todo eso. Cuando está bien redondito y profundo el canal, entonces va a poder correr mucho más rápida esa agua. ¿Okay? Y si queremos saber en qué parte de un arroyo va a correr mucho más rápido el agua, va a ser en la parte de en medio del arroyo, justo debajo de la superficie. O sea que si estamos viendo acá, este sería el canal. Estamos como viendo una sección vertical de un arroyo. Aquí están los lados del río. Todo lo que es azul es el agua y la estrella indica en esta parte donde el agua se está moviendo más, o sea, la corriente del agua es mucho más rápida, justo debajo de la superficie en la parte de en medio. ¿Okay? Y en una sección curvada de un arroyo que también se puede llamar meandro o a meander of a stream. En la parte afuera del arroyo, de la curva, es donde va a fluir mucho más rápido esa agua. Quiere decir que va a ocurrir erosión. En la parte interior de esa curva o el meandro, el flujo es más lento, entonces va a ocurrir la deposición. Y les enseño aquí un codo, porque en inglés un codo se llama elbow. Y si estamos viendo como que este brazo es una corriente de agua, elbow en la parte exterior, which is the elbow, el codo, es donde va a ocurrir erosión. Y la parte interior de la curva es donde va a ocurrir la deposición, porque el flujo de agua es mucho más rápido en la parte exterior de la curva, o sea, acá, y es más lenta en la parte interior de la curva. Y si es más lenta, quiere decir que los sedimentos van a tener oportunidad de depositarse. ¿Okay? Aquí, meandros son las curvas o vueltas anchas de un arroyo. So, si vemos, este río ha tenido tiene varias curvas. Todas estas curvas, esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá y todas las otras que usted va a encontrar se llaman meandros. ¿Okay? ¿Cómo se deposita el sedimento en los arroyos? ¿Okay? Acuérdense, elbow, codo, la parte exterior de la curva es donde ocurre erosión, elbow erosion exterior. ¿Okay? Y la parte de adentro es donde va a ocurrir la deposición porque es más lenta. Ok, comencemos con la primera, sección A, right here. Ok, so es una sección que no tiene ninguna curva, entonces la velocidad va a ser más alta en medio y también la velocidad va a ser no tan alta como la parte en medio, pero es una buena velocidad, entonces no va a ocurrir ni deposición en ningún lado porque va fluyendo el agua. La velocidad, aunque hay diferentes velocidades, medium, high and low,
podemos ver que la deposición y la erosión va a quedar igual, está como en un balance. En la parte B, que es la siguiente parte, de B a B, aquí estamos viendo un corte de una sección donde sí hay un meandro, hay una curva. En la parte exterior, elbow, exterior, aquí está. Entonces, outside of the curve, highest velocity, erosion occurs, okay? In the inside of the curve, over here, es donde va a ocurrir la deposición porque la velocidad es menos, okay? Y si vemos otra sección, C a C, todavía estamos viendo una curva, a meander, exterior over here, elbow. So that means that erosion is going to occur on this side, right? Podemos ver que hay más como parte que se ha quitado. Y aquí es donde va a ocurrir la deposición. Podemos ver que hay más tierra, más sedimentos en este lado que en este lado, es más delgado. Y aquí es donde va a ocurrir la velocidad más alta. En todas las partes donde usted ve que es esta área de gris oscuro, quiere decir que es la velocidad más alta. La velocidad más despacio va a ser en la parte, en el interior, inside the curve. Deposición ocurre ahí. ¿Okay? Stream profile, si estamos viendo acá de A a A, así se va a ver. Erosión ocurre en la parte interior. Erosión va a ocurrir en la parte exterior, que sería en la área B, y en la parte A, que podemos ver acá, va a ocurrir la deposición. Okay? Always remember your elbow. Elbow is where the erosion occurs. It is the exterior of the bend. And the inside part is where deposition occurs. It is the slowest flowing water. Okay? Estamos viendo otra imagen de un arroyo. Esta parte es la parte exterior de la curva. Erosión ocurre. Esta es la parte interior de la curva. Entonces aquí podemos ver deposición. Ahí están unos pescaditos dentro del arroyo. ¿Okay? Ustedes pueden leer esto en las notas que no tienen el video. Básicamente le está diciendo que erosión va a ocurrir en la parte exterior, deposición va a ser en la parte interior. Todo lo que ven acá, eso es sedimentos que han sido depositados. ¿Okay? So, si estamos viendo acá, dice, ¿cuál tabla representa ubicaciones donde la erosión y la deposición son dominantes y a donde hay un equilibrio entre estos dos procedimientos? Y el cheque va a representar si ocurre erosión, equilibrio o deposición en cada una de esas áreas, ¿verdad? Dijimos que en la parte exterior, la C, es donde va a ocurrir erosión. So queremos ver cuáles son nuestras opciones que dice C, erosión. Podemos eliminar 2 y 3. Erosión ocurre en 1 y 4. La parte interior de la curva es donde va a ocurrir deposición, entonces queremos ver que A diga deposición, no está en la 1, sino que está aquí en la 4. Y en la parte de en medio es donde hay un equilibrio. No está ocurriendo ni deposición ni erosión. Eso sería 4. Okay. Estamos viendo acá en un corte de una sección a través de un arroyo, X y Y, cuál representa la forma del canal. X representa el exterior de la curva, exterior, elbow, erosion. Y representa el interior de la curva, entonces eso sería deposición. Sería esta de acá. ¿Okay? Pueden hacer esto ustedes cuando vean sus notas. Compared to the whitewater streams that tumble down mountainsides, the meandering rivers of the plains may seem tame and lazy.
But mountain streams are corralled by the steep walled valleys they carve. Their courses are literally set in stone. Out on the open plains, those stony walls give way to soft soil, allowing rivers to shift their banks and set their own ever-changing courses to the sea. Courses that almost never run straight. At least not for long, because all it takes to turn a straight stretch of river into a bendy one is a little disturbance and a lot of time. And in nature, there's plenty of both. Say, for example, that a muskrat burrows herself a den in one bank of a stream. Her tunnels make for a cozy home, but they also weaken the bank, which eventually begins to crumble and slump into the stream. Water rushes into the newly formed hollow, sweeping away loose dirt and making the hollow even hollower, which lets the water rush a little faster and sweep away a little more dirt, and so on and so on. As more of the stream's flow is diverted into the deepening hole on one bank and away from the other side of the channel, the flow there weakens and slows. And since slow-moving water can't carry the sand-sized particles that fast-moving water can, the dirt drops to the bottom and builds up to make the water there even shallower and slower, and then keeps accumulating until it becomes new land on the inside bank. Meanwhile, the fast-moving water near the outside bank sweeps out of the curve with enough momentum to carry it across the channel and slam it into the other side, where it starts to carve another curve, and then another, and then another, and then another. The wider the stream, the longer it takes the slingshotting current to reach the other side, and the greater the downstream distance to the next curve. In fact, measurements of meandering streams all over the world reveal a strikingly regular pattern. The length of one S-shaped meander tends to be about 6 times the width of the channel. So little tiny meandering streams tend to look just like miniature versions of their bigger relatives. As long as nothing gets in the way of a river's meandering, its curves will continue to grow curvier and curvier until they loop around and bumble into themselves. When that happens, the river's channel follows the straighter path downhill, leaving behind a crescent-shaped remnant called an oxbow lake. Or a billabong. O un lago en herradura. Ou un bras mort. We have lots of names for these lakes, since they can occur pretty much anywhere liquid flows, or used to. Which brings up an interesting question. What do the Martians call them? This Minute Earth video is brought to you by you, if you want to, because we've started a new crowdfunding campaign on the website patreon.com to help. Okay. So, ¿cómo afecta la velocidad del arroyo al tamaño de los sedimentos que puede transportar? Bueno, hemos dicho que si la velocidad del arroyo es muy grande, entonces va a poder arrastrar y transportar sedimentos mucho más rápidos. Y también tiene que ver con el tamaño del sedimento. En la página número 6 de su tabla de referencia van a ver una tabla acá que representa que abajo la velocidad del arroyo y también el tamaño de la partícula, o sea, del sedimento. Y aquí tienen los nombres. Todos estos nombres ustedes los pueden encontrar también en la tabla de rocas sedimentarias. Los sedimentos más delgados como arcilla, que sería clay, limo, que sería silt, y arena, van a encontrarse con un tamaño muy fino, muy delgado, ¿verdad? Clay es de 0.001 hasta 0.001, bien fino y delgado. Silt, limo, va de 0.001 hasta 0.01. Sand, 0.01 hasta llegar a 0.1, acá. Pebbles tienen un tamaño de 0.2 hasta 6.4. Cobbles son piedras más grandes, van de 6.4 a 25.6. Esto es todo en centímetros, chicos. Y boulders es más, cualquier roca que es más de 25.6. ¿Ok? Y la velocidad acá, si esta es una velocidad de 1, para acá, al lado derecho, la velocidad va aumentando. Y para acá, la velocidad, podemos decir que va disminuyendo. Y si seguimos la línea, lo que es arcilla y limo y hasta arena, la velocidad de un arroyo no tiene que ser muy alta para poder moverlos, ¿verdad? Pueden ser movidos de una velocidad de 1
o de 0.01 hasta una velocidad de 1, porque mire, todavía puede arrastrar arena. Pero ya cuando el tamaño de la partícula va aumentando, como vemos acá, una arena puede ser pedazos grandes de arena, guijarros, rocas más grandes, para poder ser movidos o transportados por ese arroyo, entonces la velocidad tiene que ser más alta y por eso esa línea va hacia acá, para que pueda mover guijarros o rocas de este tamaño, de 1 a 10 centímetros de diámetro, tiene que tener una velocidad de ese arroyo de por lo menos dije de 1 a 10, ¿verdad? Tiene que tener una velocidad de 50 centímetros por segundo hasta como un poquito más. ¿Ok? So la velocidad tiene que ser más fuerte, más rápida para poder mover sedimentos que son más grandes. Aquí está todo lo que les estaba diciendo. Aquí están los tamaños de las partículas en las rocas sedimentarias. Les dice el tamaño, pero ustedes pueden leer los tamaños acá. Clay, menos de 0.004, aquí está. Silt, de 0.004 hasta 0.006, right? So es aquí cuando estas dos cosas se pueden unir. Si una pregunta es, ¿cuál tendría que ser la velocidad mínima para mover un pebble, right? Un guijarro, podemos ver que la velocidad mínima tiene que ser por lo menos 10 centímetros por segundo para poder mover pebbles que son del tamaño de 0.2. Si tenemos pebbles, rocas pequeñas, del tamaño de 1 centímetro, right? A donde cruza la línea, leemos hacia abajo, entonces la velocidad tiene que ser como 50, ¿verdad? Porque ya la roca es más grande. Slow velocity, velocidad bien despacio está acá. High velocity, velocidad mucho más rápida es acá. Quiere decir que las piedras más grandes van a poder ser transportadas. ¿Ok? Estamos viendo un meandro en un arroyo. Esta es una parte que es curvada, entonces se llama meandro. So, la velocidad entonces es más alta acá y por eso podemos ver mucho más movimiento de sedimentos. Podemos ver una roca que está siendo arrastrada. Quiere decir que la velocidad es más o menos decente porque puede mover eso. Eso sería ese desgaste físico de abrasión porque las rocas están chocando y flotando. Podemos ver que la corriente es fuerte porque puede arrastrar rocas de un buen tamaño. Hay algunas que todavía no se han movido porque pueden ser que son más densas que las demás. ¿Sí? Aquí vemos que hay algunas rocas que no se mueven para nada, entonces la velocidad no es suficientemente alta para poder removerlas y transportarlas. Entonces se quedan en su lugar. Pero si la corriente se pone más alta, entonces van a poder ser transportadas a otro lugar. Podemos ver que los sedimentos más pequeños, más livianos, pueden ser movidos a otra parte. ¿Okay? Ahora nos vamos a mover a otra parte del arroyo. Una sección como que es más estable y las rocas son más grandes. Aunque la corriente es igual, porque los sedimentos acá son más grandes que los otros que vimos, esta corriente no es suficientemente fuerte para poder moverlos, entonces se quedan en su lugar. Así, cuanto más grande sea el sedimento, entonces necesita tener una corriente más fuerte para poder moverlos. ¿Ok?
Ahora seguimos con hablando de los arroyos y el tipo de terreno que pueden formar. En inglés, floodplain. What is a floodplain? Sería una llanura aluvial. Es una región que está alrededor de un arroyo. Usualmente el arroyo ya tiene muchos meandros porque ha estado formándose por mucho tiempo. Esta región es delgada y plana y a los lados de el arroyo pueden inundarse porque cuando hay mucho volumen de agua o en casos de tiempos de mucha lluvia o porque, ha cambiado el transcurso del río o se ha derretido una parte grande de un glaciar y toda esa agua derretida está ingresándose al arroyo. Esa área, debajo de condiciones normales, podemos ver que el río está fluyendo y el terreno al lado es, vegetación, está creciendo. Pero en tiempos donde hay una inundación, toda esa área, esa llanura aluvial, se va a quedar inundada por esa extra volumen de agua que ha ocurrido. ¿Ok? Si vemos acá cómo se va a desarrollar, vimos esto en un video anterior, cómo se desarrollan las curvas de un arroyo. ¿Ok? Esto toma tiempo, chicos, puede pasar en un año o varios años y según se va moviendo y moviendo el río y esas curvas se van formando, es como que está formando esa llanura aluvial y es como se forman esos grandes valles planos donde podemos encontrar mucha área de vegetación y también a los lados grandes inclinaciones y hasta se puede ver como en forma de gradas porque se va erosionando las diferentes elevaciones según el movimiento del arroyo. Aquí podemos ver una inundación y esas inundaciones es lo que mantiene muy fértil esa llanura aluvial porque se van depositando sedimentos que contienen minerales que necesitan las plantas para poder crecer. ¿Ok? Hemos hablado de delta al principio. Es una área donde se va a desembocar un río y donde se van a depositar todos los sedimentos que han sido erosionados, o sea, transportados de una área hasta otra. Y podemos ver esto, que usualmente las deltas tienen como una forma de un abanico, es una área muy ancha y según la corriente del río y también la corriente del cuerpo de agua o el mar o el océano donde se está depositando, la deposición o la formación de esa delta puede ser cambiada y puede ser cortada aún esos sedimentos porque hay otras corrientes que siguen tratando de andar, ¿verdad? Los sedimentos más grandes, más densos, más pesados se van a quedar mucho más cerca a la parte donde desemboca el río y los que son más livianos, menos densos, más pequeños van a poder ser transportados más lejos de la desembocadura del río. En esta parte de acá, el agua ya no está fluyendo hacia abajo, flowing downhill. Quiere decir que la velocidad es más lenta y se pueden depositar los sedimentos. ¿Okay? Un abanico aluvial se llama un abanico porque tiene una forma de un abanico. Son cuando grandes cantidades de sedimentos que han sido transportados por medio de agua, río, arroyo, o una corriente fuerte, de repente, por una luz de lodo, se depositan a donde llegan a desembocar ese río o el arroyo en forma de un abanico. Todo lo que vemos acá en esta de aquí han sido sedimentos que son transportados por el río que está pasando por estas montañas. Todo esto que vemos acá es sedimento que está entrando a este lago. Lo mismo de acá. Okay, son sedimentos, por eso tiene ese color tan oscuro, porque esa agua ya está llena de sedimentos y es algo turbia esa agua. Okay. Vemos acá una de las grandes deltas de los Estados Unidos, en Mississippi, esta área de acá.
va creciendo y creciendo y creciendo porque según los sedimentos que se van depositando, más tierra se va formando. Porque acuérdense, lo que es la tierra? Es un montón de sedimentos que se han acumulado, formado capas una sobre la otra. Eventualmente todos estos sedimentos de acá van a seguir siendo depositados y formar tierra más firme, ¿verdad? Podemos ver acá Delta en junio de 1976, cómo se veía. ¿Ok? Y ahora en el 2001 podemos ver que hay más vegetación creciendo, quiere decir que hubo más deposición de sedimentos y están creciendo más árboles. Aquí new land es porque nueva tierra está creciendo y esto sigue cambiando. Puede ver que una corriente fuerte pueda, del océano, porque está depositándose en el Golfo de México, pueda arrastrar todos esos sedimentos y moverlos. Y poquito por poquito este río, el Mississippi River, que podemos ver acá con todos sus meandros, puede cambiar su ruta y en vez de depositar acá, puede hacer una curva y comenzar a depositar acá. Y eso ha pasado muchas veces en la historia de este río. ¿Okay? Features of a river, que son algunas características de los ríos. Floodplain es la llanura aluvial, la región delgada y plana a la par de los ríos que se puede inundar. Delta es donde se va a depositar todos los sedimentos cuando se desemboca un río en un cuerpo grande de agua, como un lago o un océano. Meander, a bend in the stream, es una curva en el río. Y erosión y deposición en los ríos, donde ocurre la erosión va a ocurrir más en el área donde la velocidad es más alta. Erosión ocurre en el exterior de la curva. Acuérdense de elbow, la parte afuera del codo. Y la deposición siempre va a ocurrir en las partes donde el agua no está fluyendo tan rápido, la corriente es más despacio, entonces ahí va a ocurrir la deposición. ¿Okay? ¿Cómo cambia un arroyo por medio de tiempo? Un arroyo va a evolucionar. Cuando comienza, se va a llamar Youthful Stream, es un arroyo joven, y podemos ver acá en la área A que el valle va a ser en una, como la letra V. ¿Okay? Erosión es dominante, quiere decir que está cortando los lados de estas montañas y está formando ese valle de V. Ya cuando el arroyo, después de varios años, se llama un arroyo maduro, quiere decir que el arroyo o el río es más ancho, si podemos ver entre A y B, que el canal es mucho más grande en B y comienza a tener esos meandros, esas curvas, va a comenzar a formarse. Y ya cuando es una edad vieja, old age, es la C, es cuando el arroyo es más ancho, entonces cuando hemos visto que cuando el arroyo es más ancho y no es tan profundo, que el agua no corre tan rápida, entonces es cuando se van a formar aún más los meandros y los lagos en forma de herradura y también que los valles a donde se encuentra van a ser más planos, no van a tener grandes inclinaciones. Cuando llega acá, la deposición, el proceso de deposición es dominante porque el agua se mueve mucho más lento. De erosión es dominante cuando comienza el río porque está en elevaciones más altas, entonces va cortando más y más la tierra alrededor. ¿Okay? Aquí estamos, Stream Life Cycle. Joven, los arroyos, arroyos formados tienen la forma distinta de una V, ¿okay? Y podemos ver que el flujo del agua es mucho más rápido. Maduro, cuando comienzan a formarse los meandros y comienzan a erosionar y siguen erosionando la tierra a los lados, y ya en la vejez es cuando se comienza a formar esos lagos
en forma de herraduras, que en inglés se llaman oxbow lakes. Y podemos verlo muy bien dibujado acá. Youthful, cortando, erosión es dominante. Mature, comienzan a formarse esos meandros. Y acá en la vejez, old age, ya tenemos las llanuras aluviales, tenemos lagos en formas de herraduras. This right here would be an oxbow lake. Y deposición está ocurriendo más que erosión acá. Okay. Aquí están los lagos en forma de herradura. Oxbow, this is an ox. Y los cuernos de este animal se llaman oxbows. Y por eso les pusieron esos nombres. Aquí hay uno, acá. Okay. Aquí hay otro. Quiere decir que hace muchos años este río daba vueltas, sí, y se unió. Entonces, en vez del agua seguir dando vuelta acá y perdiendo tiempo, se creó un nuevo canal y dejó esta parte desconectada del río principal y se ha formado un lago. Este lago eventualmente va a poder ser parte otra vez del río si sigue cambiando el transcurso del río y se une otra vez acá. El agua va a entrar y puede hacer que se una de nuevo. ¿Okay? Esta geografía cambia mucho. No es algo que va a quedar sin cambios, es algo que constantemente está cambiando en nuestra tierra. Porque el agua, cuando fluye, y dependiendo de la descarga o el volumen que tenga, va a poder formar nuevas partes donde va a cruzar y durante ese tiempo, entonces, o sea, va erosionando la tierra o va depositando sedimentos y formando más tierra en otros lados. ¿Okay? Aquí estamos viendo source, la fuente, usualmente esa es una área de elevación más alta, va el río moviéndose. Aquí hay un tributario o una corriente afluente, que quiere decir que es un río o un arroyo que se va a unir al río principal. Floodplain es la llanura aluvial y usualmente se va a encontrar cuando hay muchos meandros o muchas curvas. Y acá, the river mouth, es donde se va a desembocar el río, en este caso en el mar. Entonces aquí es donde va a ocurrir la mayor parte de la deposición. Y también tenemos erosión porque las olas de acá están quitándose arena, se están erosionándola y también están depositando arena. La costa de la playa siempre está cambiando. ¿Okay? Ahora necesitamos hablar un poquito sobre la energía potencial y la energía cinética. Comencemos con energía potencial. Si podemos ver acá un dibujo de un niño con una pelota y no ha botado esa pelota. Quiere decir que energía está almacenada y está lista en utilizar. ¿Okay? Cuando uno está en una montaña rusa, en la parte más alta de la montaña rusa, justo antes de que se va a ir para abajo, el tren donde está la persona, esa energía se llama energía potencial porque todavía no está en forma utilizable, sino que está como almacenada en la parte más alta. Pero ya cuando se deja ir la pelota, esa energía potencial, la que estaba guardada por estar aquí arriba, ahora se hace energía de movimiento. Energía cinética es energía en forma de movimiento. El movimiento sería hacia abajo. Igual como en una montaña rusa, cuando uno está moviéndose hacia abajo, entonces sentimos esa energía dentro del movimiento del trencito que está en el carril de la montaña rusa, hasta la podemos sentir en nuestro cuerpo, ¿verdad? Su energía potencial cuando está en una posición donde no se mueve, pero tiene la capacidad de moverse, es energía potencial, energía guardada o almacenada. Y ya cuando se está moviendo la pelota para abajo, esa energía se convierte a ser energía cinética porque se está moviendo, ya no está guardada aquí arriba. ¿Ok? Entonces, lo mismo es cuando hablamos de un arroyo. ¿Cómo cambia la energía potencial y la energía cinética de la fuente de un arroyo, aquí arriba, a su destino final, a donde va a desembocar? En la fuente,
usualmente el río va a comenzar en elevaciones más altas, entonces la corriente, antes de comenzar a fluir, va a ser energía potencial en estado o un nivel máximo, porque está en la elevación más alta. Y mientras el arroyo va fluyendo hacia abajo, hacia la boca, donde va a desembocar todo ese río, esa energía potencial, PE, se va a convertir en energía cinética porque ahora está en movimiento. Y la energía cinética se va perdiendo porque hay fricción. Esa agua está arrastrándose y chocando contra rocas que están en el lecho rocoso del arroyo, los lados del canal, y finalmente cuando llega a desembocar podemos ver que es la parte más plana. Entonces la energía cinética baja porque la velocidad del arroyo va a ponerse más lenta y puede llegar hasta cero en la área donde se va a desembocar, donde va a depositar toda esa corriente de agua dentro del mar, el lago o el océano. Mientras tanto, que hay una parte inclinada, el gradiente es inclinado, es una velocidad más alta, entonces estamos hablando de energía cinética, o sea, energía de movimiento, es alto, y ya cuando el arroyo está en una parte plana, entonces la energía cinética comienza a bajar porque el movimiento se pone lento y la velocidad también es baja, entonces va a ocurrir deposición. Los sedimentos van a poder ser depositados. ¿Okay? Aquí podemos ver una foto satélite del lado este de Long Island. Aquí puse donde estamos nosotros. Bueno, yo estoy mucho más acá. Ustedes aquí están en East Hampton. Este es Shelter Island por acá y Montauk acá. Entonces podemos ver un río que se encuentra en Connecticut. Este es el Long Island Sound, cuerpo de agua que separa Long Island con Connecticut. Podemos ver que hay muchos sedimentos que se están depositando. La energía cinética mientras está acá es más alta de cuando se comienza a depositar. Esta es la parte más plana. ¿Okay? Y aquí está Connecticut River. Long Island Sound, ya nos perdimos y Hampton está más allá. Aquí ocurre la mayor cantidad de deposición, hasta podemos ver que el color es diferente porque los sedimentos ahora están mezclados con el agua y están siendo arrastrados por las corrientes que se encuentran en el Long Island Sound. Okay. Direction of the river flow, la dirección del río. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque aquí es donde se está depositando. Si se está depositando acá, no es posible que la corriente del río sea para el lado opuesto. Mouth of the river, la energía cinética es muy baja o casi cero. La velocidad es muy lenta y es porque está ocurriendo o es porque la velocidad es lenta puede ocurrir la deposición de todos estos sedimentos. ¿Okay? Ya vimos en qué punto va a ocurrir la deposición. En puntos A, B, C y D, siempre en D, porque es ahí donde desemboca el río. Y hemos terminado la presentación de erosión y los arroyos y la vida de un arroyo y cómo el agua corriente puede cambiar la geografía de una área. Espero que hayan podido entender la presentación y cualquier cosa regresen a ver diferentes partes.